mucho más hoy en El Día es Nuestro. Pues como les acabamos de anunciar hace un momento, hoy en nuestro bloque de actualidad vamos a tratar el tema de los desahucios, de los desalojos, un tema desgraciadamente muy recurrente en los últimos meses. Para hablar de ello, para analizarlo y para hablar de ello en profundidad, tenemos con nosotros hoy a dos miembros de la plataforma Vivienda Digna de Toledo. Son Ramón González y Javier Pérez. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Decía que es un tema desgraciadamente muy recurrente. Cuando hablamos de actualidad en los últimos meses hemos visto casos muy dramáticos. Vosotros estáis lidiando todos los días con casos de este estilo, de gente que pierde su casa. Sí, bueno, pues casos como pueden ser, casos de personas que tienen enfermedades incluso nerviosas producidas por estas cuestiones, anginas de pecho, situaciones desgraciadas como familias con hijos con problemas y que además se van a quedar en la calle y bueno, pues situaciones de verdad muy desgraciadas y más desgraciadas cuando se podrían solucionar con una legislación adecuada. De todas formas, hablamos mucho ahora mismo en los medios de comunicación de desalojos, de desahucios, pero hay muchísimas cosas que todavía no nos quedan claras. Así que si os parece vamos a ver un vídeo de conceptos aclaratorios y después lo comentamos. Cuando nos queremos hacer mención o cuando nos queremos referir al procedimiento que se sigue por el impago de las hipotecas, porque no hemos tenido capacidad o no hemos podido hacer frente al pago de la hipoteca, realmente más que hablar de desahucio deberíamos de hablar de lanzamiento o de desalojo. ¿Desalojar es lo mismo que perder la vivienda? No es que conlleve que perdemos la propiedad de la vivienda, es que la propiedad de la vivienda la hemos perdido con anterioridad porque fruto del impago la vivienda se la ha adjudicado un tercero, que suele ser la entidad financiera, y lo que quiere la entidad financiera es tener el derecho del uso del bien y por tanto nos desahucian, nos lanzan, nos desalojan de la vivienda. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir desde que el banco pasa a tener la propiedad de nuestra vivienda hasta que nos desalojan? Hablar de plazos en justicia es muy atrevido. En el desahucio, en el desalojo, fruto del impago de la hipoteca, el procedimiento se puede demorar más en el tiempo. Nos podemos oponer a la ejecución hipotecaria por unos determinados requisitos que establece la ley de enjuiciamiento civil, que están muy tasados, pero se nos demora en el tiempo más de esos 5 meses, podemos hablar de un periodo superior al año. ¿Qué podemos hacer para que no nos desahucien? Lo más importante o el primer recurso para evitar el desahucio o el desalojo es el pago. Es el pago bien de la renta o es el pago bien del crédito que tenemos con la entidad financiera. No obstante, tanto en un caso como en el otro, y esto sí es cierto que hay particulares que lo ignoran, existe la posibilidad de enervar esa acción. ¿Qué es enervar una ejecución hipotecaria? Enervar la acción conlleva que si debemos 4 mensualidades a la entidad financiera y la entidad financiera nos reclama la totalidad del préstamo, con el pago de las 4 mensualidades que adeudamos más los intereses y gastos que obviamente se hayan generado, podemos continuar con la propiedad del bien y esa acción de ejecución hipotecaria es como si no se hubiese llevado a efecto. La hemos dejado de caer, pero quiero volver a incidir en que la enervación de la acción de ejecución, de la ejecución hipotecaria, simplemente se puede plantear una vez cada 5 años. No podemos enervarla hoy y volverlo a enervar el año que viene si no hemos podido hacer frente de nuevo al préstamo hipotecario. ¿Qué alegaciones se pueden hacer para tratar de frenar una ejecución hipotecaria? Puede ser que esté extinguida la hipoteca, una tercería de dominio, que alguien diga que es propietario de esa vivienda que nos está intentando ejecutar la entidad financiera, también que exista un error en la determinación de las cantidades que se nos están reclamando, una prejudicialidad penal, que haya otro procedimiento penal con un objeto y entonces se tiene que paralizar la ejecución. No obstante, en Rodrigo Abogados sí es cierto que venimos utilizando de forma muy acertada y nos está dando muy buenos resultados determinadas alegaciones en base a la reestructuración del sistema financiero y la adquisición de activos por parte del FROB de cara a negar la legitimidad que tienen determinados bancos o determinadas cajas para interponer una acción de ejecución hipotecaria.
Si nos han desalojado de nuestra vivienda, ¿podemos recuperarla? Una vez que la entidad financiera se ha adjudicado la vivienda, nos hemos quedado sin casa y no obstante le seguimos debiendo dinero a la entidad financiera, por lo que parece un absurdo volver a comprar algo, salvo que se nos vuelva a refinanciar en el seno de la ejecución. Hablemos de una refinanciación con la entidad financiera. ¿Qué es la dación en pago? Con la simple entrega de la vivienda, la entidad financiera o la parte hipotecante, la entidad financiera salda su deuda totalmente. Si bien, para que ésta se pueda alegar, tiene que estar previamente pactada en la escritura de hipoteca, y a día de hoy muy pocas personas tienen la capacidad de hacer pasar a la entidad financiera por el establecimiento de esa cláusula en la escritura de constitución de hipoteca. ¿Han aumentado los desalojos con motivo de la crisis? Podríamos hablar, esta mañana estaba del juzgado hablando en el servicio común de notificaciones y hablan de desalojos y desahucios como el triple de los que venían existiendo con anterioridad al nacimiento de la crisis económica. Una vez que somos desalojados, ¿podemos pedir otra hipoteca? Una vez que somos desalojados, obviamente tenemos una deuda con el banco. Dudo que otro banco nos vaya a conceder una hipoteca, salvo que renegociemos, tengamos otros bienes que nos puedan servir de garantía para rehipotecar o construir una nueva hipoteca sobre un determinado bien. Pero no obstante, la ejecución conlleva que si la vivienda no es suficiente, continuarán con el resto de nuestros bienes hasta saldar la totalidad de la deuda. Bueno, pues acabamos de ver este vídeo aclaratorio, nos queda a todos, creo, un poquito más claro todos estos conceptos, que son varios y extensos algunos, ¿no? Es un análisis legislativo, pero no es un análisis de justicia. Es un análisis legislativo muy pormenorizado en los conceptos, pero plantear que una persona que, por ejemplo, en definitiva no ha podido pagar su deuda durante 4 meses, puede hacer frente a ella de golpe, no responde a una situación de extrema gravedad como son el 99% de las que nos encontramos. Es ahora mismo lo que vosotros os encontráis, ¿no? Claro. Es en el 99% de los casos situaciones de extrema gravedad. De extrema gravedad, que son familias que de repente los miembros de la unidad familiar que estaban en situación laboral han pasado a situación de desempleo, son gente ya con cierta edad, que a la hora de la reinserción en el mercado laboral es muy complicada, muy difícil. Entonces las premisas que tienen para un futuro son pues no nulas, pero muy escasas. Entonces, ¿cómo afrontas eso? ¿Dónde encuentras una solución? Claro, porque esto que acabamos de ver son conceptos, son definiciones, pero detrás de todo esto están las historias, claro, las historias de cada familia, de cada persona, la realidad. Es lo que marca toda esta problemática, porque ojalá, como decía Ramón, si la gente pudiese enervar el concepto que ha dicho, sí. Pero ¿quién puede hacer eso? Una minoría, y verdaderamente la persona que puede saldar esas deudas de 4 o 5 letras que tiene acumuladas no es un caso preocupante, no es un caso grave. Es decir, puede haber una serie de factores personales del tipo que sean que hayan retrasado dicho pago, pero no porque realmente tenga una problemática de que se queda sin casa. Nosotros no solamente queremos aclarar todo este tipo de conceptos en un lenguaje más jurídico, sino que también queremos saber qué opina la gente de la calle sobre los desahucios, sobre los desalojos, así que vamos a verlo. Que me va a parecer como la mayoría mal, pero súper mal. Siempre tienen que pagar los que menos tienen, como siempre. Yo no estoy de acuerdo con lo de los desahucios, porque la verdad es que es injusto, de que siempre tengamos que pagar los que menos dinero tenemos, tengamos que pagar lo que gastan los demás. Mirar el tema de que esta gente no puede ir a la calle porque no pueden pagar el tema de las hipotecas. Eso tenía que haber una ley y prohibirlo, pararlo de alguna manera. Yo soy uno de los casos que me podría quedar en la calle. Ahora mismo soy arquitecto, estoy en paro, no encuentro trabajo de nada, no de arquitecto, de nada. Y yo porque tengo la ayuda de mis familiares, que creo que es lo que le pasa a mucha gente, que mucha gente no se queda en la calle porque tiene familiares, amigos que le ayudan para seguir pagando esa hipoteca. Inseguridad total. Veo una inseguridad total con lo de los bancos y con los créditos, pues igualmente. Una solución hay que buscar. Yo creo que no hay que apoyar tanto a los bancos, que estamos dando todo el dinero a los bancos, y hay que mirar un poco por las personas. Claro, por lo menos esto.
puesto. Hasta que le den un puesto de trabajo, pues una prórroga para que puedan seguir luego pagando, pero que no los echen de sus casas. Depende de los políticos cómo quieran rehacer la reforma, pero una reforma bien hecha, que tenga sentido común. Que lo que no puede ser es que la gente se quede sin casa, se quede en la calle y todavía tenga que tener que pagar una deuda. Entonces, la dación en pago, lo que sea, pero una solución hay que buscar. Pues ya lo hemos oído, sobre todo la gente lo que pide son soluciones y soluciones ya. ¿Qué os parece, que pensáis del decreto ley del gobierno sobre los desahucios? El decreto ley del gobierno es, bueno, lo primero, que no afecta a la gran mayoría de los casos de exclusión social, sino que afecta a una parte de esos casos, y lo segundo, que incluso si nos viéramos en el supuesto de que esa moratoria afectara a buena parte de esos casos, que no es la realidad, nos encontraríamos con que es un parche que en ningún caso soluciona el problema. Es decir, si yo tengo un problema hoy y lo traslado 2 años vista, no estoy solucionando la situación de incertidumbre que tienen las familias, porque es una moratoria, tenemos que recordarlo. No se reforma la ley de ejecución hipotecaria, que es la que en este país está siendo, en cierto modo, vista por parte del Tribunal Superior de Justicia Europeo con malos ojos, porque se considera que hay ciertos principios legislativos a nivel internacional, incluso en este sistema en el que vivimos, que ponen unos ciertos límites incluso dentro de esta locura en la que hemos entrado. Entonces, ese es el mayor problema. Mientras que no se reforme la ley de enjuiciamiento civil y mientras que no se le ponga cota a las entidades bancarias, que es otra de las cuestiones que han comentado antes, quitamos la deuda de 4 meses y los intereses, pero es que cuando hay unos intereses por demora de un 29%, que son completamente abusivos, ninguna familia puede hacer frente a ellos. Claro, porque al final la mayoría de las familias lo que tiene que hacer frente a esos intereses realmente. 30, 40, 50.000 euros de intereses por demora, más 40, 50, 60.000 euros por costes judiciales. A eso súmale la supuesta deuda que, en base a una tasación distinta que el banco te impone, te dejan. O sea, nos encontramos con que una familia que hipotecó 100.000 euros se puede ver, después de pagar 7 o 8 años, con una deuda en la calle de 100.000 euros. Después de haber pagado 40 o 50.000. O sea, es que eso es una situación paradójica y completamente avergonzante. ¿Qué soluciones proponéis? Mucha gente dice la dación en pago como una de las soluciones. También el pago no es que sea una solución. Vamos a ver, es decir, para la familia, pero bueno, es minimizar al fin y al cabo el daño. Es decir, tú piensas que tú llevas pagando un montón de años por un bien que supuestamente te lo han tasado según el interés del banco de ese momento. Así que ahí no hay una tasación que diga que sea justa, sino según el mercado, en la situación en la que esté, el banco es más alto. Tú llevas pagando un montón de tiempo. Siempre de esos pagos hay una parte que son intereses y otra parte que estás pagando el bien en sí, pero si analizas un poco y pones en la balanza, básicamente el bien en sí ya está cubierto, son los intereses los que no estás pagando. El justo que no montado con la dación en pago, tú estás devolviendo un bien que ya no vas a seguir disfrutando, el banco recupera ese bien y el banco puede volver a venderlo y puede volver a sacar beneficios sobre ese bien. Es decir, por lo tanto, el banco nunca va a perder. Bastante pierdes tú, que has estado un montón de años trabajando para conseguir poder tener una vivienda en tu propiedad y quedarte sin nada. Y suerte que tengas todavía un puesto de trabajo con el que puedas mantenerte. Pero si encima el caso es que estás desempleado, pues... Y luego que la dación en pago no es lo único que exige la plataforma de afectados por la hipoteca, sino la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social. Lo que no puede ser es que en este país tengamos millones de viviendas vacías que no se están utilizando a día de hoy, que incluso el Estado podría gestionar de una forma eficiente y que daría la posibilidad a las familias, en ese régimen de alquiler social, de pagar un 30% de los ingresos que yo tengo, de acceder a una vivienda de una forma digna para todo el mundo, para los propietarios y para los arrendatarios. ¿Y la moratoria, qué opináis sobre la moratoria generalizada para los afectados, que también piden muchas plataformas? Es que ese es el tercer punto. O sea, bueno, el tercero, en primer lugar, moratoria de los desahucios para las familias sin recursos. En segundo lugar, dación en pago para que los que sean desahuciados, desde luego, no se queden con esa deuda de por vida. Y en tercer lugar, ese parque público de viviendas. Esas 3 medidas, desde todas las plataformas de afectados por la hipoteca de este país, se vienen pidiendo desde el inicio de la creación
creación de estas plataformas y a día de hoy no se ha cumplido ninguna de estas tres. La única que se ha puesto encima de la mesa es la moratoria y es una moratoria a medias y que desde luego no satisface las exigencias de las plataformas. ¿Qué acciones estáis llevando vosotros a cabo? Bueno, lo primero, poner en marcha la plataforma. O sea, eso es lo primero, que en Toledo ya está en marcha. Ahora imagino que nos comentará Javi en Villatobas también. En Esquivias este viernes también vamos a hacer otra visita. Pero lo primero es que la gente entienda que ellos son los que tienen en su mano la posibilidad de solucionar este problema. Las plataformas no funcionan como un sistema asistencial en el que la gente viene y les damos una asistencia jurídica, sino que funcionan como un lugar de encuentro en el que la gente se da cuenta de que hay más gente con su problema y de que juntos son capaces de solucionarlo. Porque la ley, como bien ha indicado este abogado, no está del lado de la ciudadanía, sino que está del lado de las entidades bancarias, y aquí lo que se consigue, por desgracia, se tiene que conseguir a golpe de movilización social. ¿Vosotros habéis notado un incremento de las personas que se acercan a la plataforma en los últimos tiempos? Cuesta, pero poquito a poco parece ser que la gente se va dando cuenta, se va concienciando de que es un problema social, de que no están solos y que hace falta la unión para tener fuerza. Por desgracia hay un problema de fondo, que es el miedo a qué es lo que dirán los demás o la vergüenza interna que siente uno el llegar a una situación tan crítica, pero tenemos que pensar que esos miedos hay que dejarlos de lado, que tenemos que seguir luchando y que tenemos que buscar soluciones. Entonces, escondiéndonos no conseguimos nada. Dando la cara y luchando, sí. Sobre todo porque lo peor que nos han metido en la cabeza es que somos los responsables de nuestra miseria. Ese es el mayor logro de este sistema. Sentimiento de culpabilidad. Claro, o sea, a ti te han metido en un fregado en el que te lo han puesto encima de la mesa, te lo han puesto todo color de rosa. Incluso hay gente que nos viene y nos dice: a mí me dieron 150.000, pero porque no quise más. A mí el banco me daba hasta 200. O sea, entonces cuando se dice hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no, las posibilidades que yo tengo son las que la entidad bancaria me decía que tenía. Yo iba con mi nómina, iba con mis propiedades y me decían que mis posibilidades eran estas. Y por eso yo entraba ahí. ¿Que hay gente que no ha caído? Pues dichosos ellos, pero no es culpable el que ha caído en esta trampa. No es culpable el que cae en la trampa de la araña, sino el culpable es la araña que pone la trampa. ¿Y creéis que no se está yendo a por la araña entonces? No, para nada. La araña se va a llevar 100.000 millones de euros de la Unión Europea limpitos, que además van a capitular van a contar como deuda pública en este país y que vamos a pagar todo de nuestro bolsillo. Y esa misma araña echa a la gente de su casa, es que es un negocio redondo. El Estado, en vez de obligar a las entidades bancarias a que saquen al mercado las propiedades que tienen, lo que hace es financiarles para que sus balances cuadren, pero esas entidades bancarias siguen teniendo en propiedad las propiedades que han generado ese descuadre. ¿Y esta posible solución que se baraja para dar salida a ese stock de viviendas que hay en España para que compren ciudadanos extranjeros? Sí, el banco malo. Pues es lo mismo, o sea, comprar con dinero público los desfalcos del sector privado. Es que es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Es un invento maravilloso, para quien lo es, claro. Para las personas que quieran ponerse en contacto con vosotros, saber más de la plataforma, gente afectada o gente interesada o que quiera colaborar con vosotros, ¿qué correo? Hay dos formas, una el correo es viviendadignatoledo@gmail.com o bien personándose en la sede del Centro Cívico de Santa María de Benquerencia en Toledo, está en el polígono para que la gente lo relacione junto a la Sala Talía. Y allí todos los miércoles de 7 a 9 de la tarde habrá siempre alguna persona de la plataforma para orientarte, a informar, prestar nuestra ayuda. Porque la gente que llega a vosotros, por ejemplo, los miércoles, cuando estáis ahí en el centro social del polígono, ¿qué tipo de gente llega? ¿Qué os cuentan? ¿Qué casos os encontráis? Pues para que te hagas la idea, el miércoles pasado recibimos a una familia que venía del hospital
el padre de familia venía al hospital siendo atendido por una angina de pecho, por la situación de ansiedad, de nervios que traía, porque el mes que viene ya subastan su vivienda definitivamente y probablemente pues se ejecutará ese desahucio, se realizará ese lanzamiento en unos meses. Una familia pues que, como decía Javi antes, pues lleva toda la vida luchando como una hormiguita, construyendo para que ahora de un zarpazo, sin darte la más mínima posibilidad de renegociar, sin darte la más mínima moratoria, pues te echen de tu casa. Entonces las situaciones son extremas. Familias, no vino otra familia, por ejemplo, también de aquí de la zona de Toledo, no damos más datos porque tampoco, una familia con una hija con una parálisis cerebral, de 4 hijos en total. Situaciones que de verdad son escandalosas, bochornosas, que bueno, pues a lo más básico que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni siquiera atienden. De todas formas, sí, se ha creado una alarma social, ¿no?, con el tema de los desahucios. Parece que algunos jueces están actuando en consecuencia, algunos políticos también. No sé qué opináis. Se está empezando a mover un poco la cosa. Sí, lo que pasa es que va todo muy despacio y este es un problema que es muy grave. Y es entendible que la política tiene sus pautas y tiene una forma de moverse en el tiempo que es distinta a la vida real. La vida real es casos como los que ha comentado Mono, como otros muchos que hay. Esa gente necesita una respuesta inmediata, necesita ya. Toda esta gente que ya está en la calle, que ya ha sido desalojada de sus viviendas, necesita una solución, pero necesita una solución hoy. No le va dentro de un año ni dentro de 6 meses, la necesitas ya. ¿Creéis que en ese sentido la Unión Europea, como bien comentabas tú antes, Ramón, sí puede ayudar, aunque también va un poco, claro, los plazos son Lo primero lentos? es que es una desgracia y además es una desfachatez ahora plantearse que quieren solucionar el problema, porque hace poco rechazaron una propuesta de ley de BNG y la Izquierda Plural que venía a marcar lo que la plataforma de afectados por la hipoteca viene pidiendo, y la rechazaron los 2 partidos mayoritarios. Entonces ahora que se sienten porque una persona se ha suicidado nos parece incluso insultante. O sea, ¿qué necesitáis? ¿Que la gente se suicide? ¿No erais conscientes de que hay más de 500 desahucios diarios en este país? Es que nos parece un insulto, y que el Tribunal Superior de Justicia Europeo pueda decir algo. Pues mira, el Tribunal Superior de Justicia Europeo se ha pronunciado en muchas cuestiones, pero aquí las órdenes europeas se siguen para lo que interesa. Porque también tenemos el Tajo, por poner un ejemplo, que la Unión Europea está continuamente condenando la situación del Tajo y no se ha solucionado, pero en cambio cuando han hablado del déficit cero, rápido hemos ido a cambiar la Constitución para cumplir lo que dice la Unión Europea. Aquí se cumple lo que nos interesa de la Unión Europea. Tenéis mucha fe, no, entonces. Por desgracia no, porque es que hasta ahora no nos ha servido de nada el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Ojalá nos sirva, ojalá podamos fiarnos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Recordamos el correo al que se puede dirigir la gente que esté afectada por esta situación o esté interesada en colaborar y en ayudaros. El correo es viviendadignatoledo@gmail.com, y también recordamos que pueden acudir al Centro Social del Polígono en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, los miércoles. Allí siempre hay alguien de vuestra plataforma, ¿verdad? De 7 a 9. De la tarde, para atender a todo aquel que se quiera acercar. Pues muchísimas gracias. A vosotros.